Hay una escena que casi nadie ha estudiado con detenimiento. Una escena que ocurre justo antes de la traición más famosa de la historia. Una escena que los evangelios registran con una precisión que eriza la piel cuando la entiendes de verdad. Es la última cena. La mesa está puesta. El pan está partido. El vino está servido. Y Jesús, rodeado de los 12 hombres que lo habían seguido durante 3 años, hace algo que ningún líder traicionado en la historia habría hecho. Algo que desafía toda lógica humana, toda estrategia de poder, todo instinto de autoprotección. Jesús mira a Judas y le habla, no para delatarlo, no para confrontarlo públicamente, no para humillarlo frente a los demás. Le habla de una manera que solo Judas podía entender. Y en ese momento, en ese intercambio de palabras que duró apenas segundos, Jesús revela algo sobre la naturaleza humana, sobre la traición, sobre el perdón y sobre el propósito que 2000 años de historia no han podido agotar. Hoy vamos a entrar a esa escena. Vamos a sentarnos en esa mesa. Vamos a escuchar lo que Jesús le dijo a Judas antes de que todo comenzara. Y cuando lo hagas, cuando entiendas lo que realmente pasó en esa conversación, nunca más vas a ver la traición de la misma manera. Nunca más vas a ver tus propias traiciones de la misma manera. Y nunca más vas a ver a Jesús de la misma manera. Porque lo que está a punto de revelarse en este video no es solo historia bíblica. Es el manual más profundo que existe sobre cómo responder cuando alguien que amas decide destruirte. Para entender lo que Jesús le dijo a Judas esa noche, primero tienes que entender quién era Judas realmente. Porque la versión que la mayoría de las personas tiene de Judas es plana, simple y conveniente. El villano, el traidor, el malo de la historia, el hombre que vendió a Jesús por 30 monedas de plata y cuyo nombre se convirtió en sinónimo de traición en casi todos los idiomas del mundo. Pero esa versión omite algo fundamental. Omite que Judas no era un extraño que se infiltró en el grupo. Era uno de los 12. Había caminado con Jesús durante 3 años completos. Había visto los milagros de cerca. Había escuchado cada parábola, cada enseñanza, cada conversación privada. Había comido con él, dormido bajo las mismas estrellas, cruzado los mismos ríos, subido las mismas montañas. Judas era el tesorero del grupo, el que manejaba el dinero, el que administraba los recursos. Eso no era un cargo menor, era una posición de confianza absoluta. Jesús no le había dado esa responsabilidad a un desconocido. Se la había dado a alguien en quien confiaba lo suficiente como para ponerlo a cargo de todo lo que el grupo necesitaba para operar. Y eso cambia completamente la dimensión de la traición, porque no fue la traición de un enemigo. Fue la traición de alguien que conocía cada detalle de la vida de Jesús, que conocía sus hábitos, sus movimientos, sus lugares favoritos para orar, los nombres de sus amigos más cercanos, las rutas que tomaba para evitar multitudes. Judas no vendió información básica, vendió intimidad, vendió confianza, vendió años de cercanía real. Y aquí viene la primera cosa que nadie te cuenta sobre esta historia. Jesús lo sabía. No lo descubrió esa noche, en la cena. No fue una sorpresa. El Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 64, registra que Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar desde el principio. Eso significa que durante 3 años Jesús caminó, enseñó, comió y vivió junto a un hombre, sabiendo que ese hombre eventualmente lo iba a traicionar. Y no lo expulsó del grupo, no lo confrontó públicamente, no lo alejó de las conversaciones íntimas, lo mantuvo cerca, lo trató con la misma dignidad que a los demás. Y cuando llegó el momento de lavarle los pies a sus discípulos, la noche de la última cena, Jesús también le lavó los pies a Judas. Detente aquí un momento, porque esto es perturbador en el mejor sentido de la palabra. Jesús, sabiendo que en pocas horas ese hombre lo iba a entregar a sus enemigos para que lo torturaran y ejecutaran, se arrodilló frente a él y le lavó los pies, con sus propias manos. Sin drama, sin discurso, sin la menor señal de resentimiento o distancia, con la misma ternura con la que lo hizo con Pedro, con Juan, con Tomás. Eso no es debilidad, eso no es ingenuidad, eso es algo mucho más poderoso y mucho más difícil de entender desde la lógica humana común. Eso es amor,
que no depende de la respuesta del otro. Amor que no se retira cuando sabe que va a ser traicionado. Amor que sirve incluso cuando conoce el precio que ese servicio va a tener. Pero llegamos al momento central de esta historia. El momento que da título a este video, lo que Jesús le dijo a Judas antes de que todo comenzara. Están en la mesa. La cena ha avanzado. Hay una tensión extraña en el ambiente. Esa clase de tensión que solo existe cuando algo enorme está a punto de suceder y no todos en la habitación saben qué es. Y entonces Jesús dice algo que sacude la mesa entera. Lo registra Juan. En el capítulo 13, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar a 11 hombres. Se miran entre sí con confusión y miedo. Ninguno puede creerlo. Ninguno puede imaginarlo. Pedro le hace una señal a Juan, que estaba recostado junto a Jesús, para que le pregunte de quién habla. Y Juan se inclina y le pregunta en voz baja: Señor, ¿quién es? Y Jesús responde con una precisión que corta el aire: a quien yo diere el pan mojado. Ese año es, y toma el pan, lo moja en el plato y se lo da a Judas. Ese gesto no era casual. En la cultura judía de esa época, ofrecerle a alguien el bocado de pan mojado era un acto de honor especial. Era la manera en que el anfitrión de una cena honraba a un invitado distinguido. No era un gesto ordinario, era una señal de afecto particular, de distinción, de reconocimiento especial dentro del grupo. Y Jesús eligió ese gesto preciso para identificar al traidor. No una acusación pública, no un señalamiento con el dedo, no una confrontación dramática frente a todos. Un acto de amor y honor. Como si hasta en el último momento, antes de la traición, Jesús quisiera darle a Judas una oportunidad de sentir que era visto, que era valorado, que era querido. Como si el pan mojado fuera un último intento de tocar algo en el corazón de ese hombre, que ya había tomado su decisión, pero que todavía podía cambiarla. Y entonces, después de darle el pan, Jesús le dice a Judas algo que ha resonado por 2000 años y que todavía hoy es capaz de paralizar a quien lo entiende de verdad. Le dice: a lo que vas a hacer, hazlo más pronto. En 4 palabras, 5 en algunos manuscritos, pero con una densidad emocional y filosófica que podría llenar bibliotecas enteras. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. No hay súplica, no hay amenaza, no hay intento de disuasión de último minuto, no hay drama, no hay llanto, no hay reproche, solo una declaración serena, poderosa y absolutamente consciente de parte de alguien que sabe exactamente lo que está pasando y ha decidido no luchar contra ello, porque Jesús no solo sabía que Judas lo iba a traicionar, sabía que esa traición era parte de algo más grande que ninguno de los dos podía detener. Y en lugar de resistirla, la aceptó, la autorizó, la dirigió. Ahora piensa en lo que esto significa para tu vida. Piensa en las personas que te han traicionado, en los que conocían tus secretos y los usaron en tu contra, en los que estuvieron cerca durante años y un día decidieron darte la espalda, en los que manejaban tu confianza y la convirtieron en una herramienta de daño. Porque todos tenemos a nuestro Judas. Todos hemos tenido ese momento donde alguien que amábamos, alguien en quien confiábamos, alguien que conocía nuestra vida íntima, tomó una decisión que nos destruyó por dentro. Y la pregunta que Jesús nos hace con su comportamiento esa noche no es si vas a ser traicionado. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú en el momento en que sepas que la traición ya viene? ¿Cómo vas a responder cuando la persona que debería protegerte esté planeando entregarte? ¿Qué vas a elegir cuando tengas la información y el poder para actuar de otra manera? Pero algo dentro de ti sepa que hay algo más grande en juego. Jesús eligió lavar los pies, eligió el pan de honor, eligió la serenidad sobre el drama, eligió el propósito sobre la autoprotección. Y no lo hizo porque no le doliera, lo hizo porque entendía algo que la mayoría de las personas tarda toda una vida en comprender, que las traiciones más grandes de tu vida no son accidentes ni errores del destino,
Son momentos de definición. Son los momentos donde el carácter que has construido en silencio durante años se pone a prueba de la manera más brutal posible. Y la respuesta que das en ese momento, esa respuesta define quién eres más que cualquier éxito o logro que hayas alcanzado en condiciones favorables. Quedamos en el momento más tenso de la última cena. Judas acaba de recibir el pan de honor de las manos de Jesús. Acaba de escuchar esas 4 palabras que lo autorizaban a hacer lo que ya había decidido hacer. Y el Evangelio de Juan registra algo que es uno de los detalles más oscuros y más cinematográficos de toda la narrativa bíblica. Dice en el capítulo 13, versículo 30, con una brevedad que golpea como un puñetazo An, y era de noche en 3 palabras. Judas salió An, y era de noche. Juan no está hablando solo del clima. No está describiendo el horario, está describiendo un estado del alma. Está diciendo que cuando un ser humano toma la decisión de traicionar lo mejor que ha conocido en su vida, algo dentro de él se apaga. Algo que era luz se convierte en oscuridad. Y esa oscuridad no es solo exterior, es la oscuridad de alguien que ha cruzado una línea que sabe que no puede descruzar, que ha tomado una decisión que ya no tiene reversa, que ha salido de la mesa del amor hacia la noche de la traición con 30 monedas en el bolsillo y el peso de lo que acaba de hacer aplastándole el pecho. Pero ahora viene algo que casi nadie analiza, porque la mayoría de las historias sobre Judas terminan cuando sale por esa puerta hacia la noche, como si su historia fuera solo la de un villano que ejecuta su plan y desaparece. Pero la historia de Judas no termina ahí. Termina de una manera que es mucho más compleja, mucho más humana y mucho más reveladora de lo que generalmente se cuenta. Y para entenderla, necesitas saber lo que pasó en las horas siguientes. Necesitas ver lo que Jesús hizo mientras Judas estaba afuera ejecutando su plan. Porque lo que Jesús hizo en esas horas es tan importante como lo que le dijo antes de que todo comenzara. Y es ahí donde está la lección más profunda de toda esta historia. Después de que Judas salió, Jesús no se desmoronó, no entró en pánico, no convocó una reunión de emergencia con los 11 discípulos restantes para reorganizar el plan, no intentó escapando, no mandó mensajeros a negociar. Hizo algo que desde afuera podría parecer completamente irracional dado lo que sabía que venía. Se puso a enseñar a Ne a hablar, a abrir su corazón de una manera que no había hecho antes, con la misma profundidad y la misma intimidad. Los capítulos 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de Juan registran lo que Jesús dijo en esas horas entre la salida de Judas y su arresto en el jardín de Getsemaní. Y es el discurso más largo, más íntimo y más poderoso que Jesús pronunció en toda su vida pública. Habló sobre el amor, sobre la paz que el mundo no puede dar, sobre la vid y los sarmientos, sobre que en la casa del Padre hay muchas moradas, sobre el Espíritu que vendría después de Elan, y terminó con una oración, registrada en el capítulo 17, que los teólogos llaman la oración sacerdotal de Jesús, considerada la oración más profunda del Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que Jesús, sabiendo que en pocas horas iba a ser arrestado, torturado y ejecutado, eligió usar ese tiempo no en autoprotección, sino en conexión, no en estrategia de escape, sino en enseñanza profunda, no en lamentación por la traición que acababa de autorizarle a Judas, sino en declaración de amor hacia los que se quedaron. Hay algo en eso que es profundamente contracultural y profundamente poderoso, porque la mayoría de las personas, cuando saben que viene una tormenta, usan ese tiempo en preparar defensas, en construir muros, en asegurar posiciones, en anticipar el golpe, y Jesús usó ese tiempo en abrir más el corazón, en volverse más vulnerable, no menos, en conectar más profundamente, no en desconectarse para protegerse. Pero llegamos al jardín de Getsemaní, y aquí la historia da un giro que tampoco se analiza con suficiente profundidad, porque Getsemaní no es solo el lugar donde Jesús fue arrestado, es el lugar donde Jesús tuvo su momento más humano de toda la narrativa evangélica, el lugar donde el peso de lo que venía lo aplastó de una manera que ningún texto religioso tradicional suele describir con la crudeza con que realmente ocurrió. Lucas, que era médico,
registra un detalle fisiológico extraordinario. En el capítulo 22, versículo 44, dice que en su angustia, Jesús oraba más intensamente y que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Los médicos llaman a eso hematidrosis. Es una condición real documentada clínicamente, donde el estrés extremo causa que los capilares alrededor de las glándulas sudoríparas revienten y la sangre se mezcle con el sudor. Ocurre en situaciones de terror psicológico absoluto, en personas que están enfrentando algo que su mente y su cuerpo perciben como insoportable. Jesús no fue a Getsemaní sereno y distante, fue al borde del colapso. Fue con el peso completo de lo que sabía que venía. Y en ese jardín, postrado en tierra, con el sudor mezclado con sangre cayendo al suelo, oró la oración más honesta que existe en los evangelios. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración no es la oración de alguien que no tiene miedo, es la oración de alguien que tiene un miedo absoluto, y que a pesar de ese miedo, elige el propósito sobre la autopreservación, que tiembla y avanza, que suda sangre y sigue, que quisiera que hubiera otra manera, y acepta que no la hay. Esa distinción es crucial porque muchas veces se presenta a Jesús como alguien sobrehumano que caminó hacia la cruz sin sentir el peso de lo que eso significaba. Y eso no es verdad. Lo sintió todo, sintió el miedo, la angustia, el dolor anticipado, y eligió de todas formas. Y esa elección hecha desde el miedo y no desde la ausencia de miedo es infinitamente más poderosa e infinitamente más relevante para tu vida que cualquier versión heroica y distante que te hayan contado. Y entonces llegó Judas con los soldados, con las antorchas, con las espadas. Y el Evangelio de Mateo registra que Judas les había dado una señal: al que yo besare. Ese es prendedor. Un beso. Eligió un beso como señal de identificación, el gesto más íntimo del afecto humano convertido en la herramienta de la traición. Y se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro. Y lo besó. Y Jesús le respondió con algo que en el griego original tiene una carga emocional, que las traducciones modernas no siempre logran capturar completamente. Le dijo: ¿a qué has venido? En algunos manuscritos la traducción es más directa: amigo, haz lo que viniste a hacer. Dos cosas golpean con fuerza brutal en esa respuesta. La primera es la palabra que Jesús eligió para dirigirse a él. No lo llamó traidor, no lo llamó hipócrita, no lo llamó enemigo, lo llamó amigo. Philos en el griego original, que significa amado, querido, alguien con quien tienes un lazo de afecto real. En el momento de la traición más calculada y más fría de la historia, Jesús se dirigió al traidor con la misma palabra con que se dirige a alguien que amas. La segunda cosa que golpea es la pregunta: ¿a qué has venido? No es una pregunta de quien no sabe la respuesta, es una pregunta de quien la sabe perfectamente y aún así la hace, como si Jesús le estuviera dando a Judas una última oportunidad de enfrentarse a sí mismo, de verse en el espejo de esa pregunta y reconocer lo que estaba haciendo. No para salvarse Jesús a sí mismo, para darle a Judas la oportunidad de salvarse a sí mismo, porque la tragedia más profunda de esta historia no es lo que le pasó a Jesús esa noche. La tragedia más profunda es lo que le pasó a Judas después, cuando los 30 piezas de plata empezaron a pesar más de lo que podía cargar, cuando intentó devolver el dinero y los sacerdotes lo rechazaron, cuando el peso de lo que había hecho se volvió insoportable, y eligió la muerte antes que enfrentar la posibilidad del perdón. Y ahí está el núcleo más profundo de toda esta historia, porque Jesús no murió sin perdonar a Judas. A Jesús murió sin que Judas aceptara el perdón. Esa es una diferencia que lo cambia todo. El perdón estaba disponible. La misma gracia que estaba disponible para Pedro, que lo negó 3 veces, estaba disponible para Judas en la misma restauración que Jesús le ofreció a Pedro en la orilla del mar de Galilea después de la resurrección, donde le preguntó 3 veces: ¿me amas? Una por cada negación. Esa misma restauración habría estado disponible para Judas si hubiera regresado, si en lugar de ir a devolver el dinero a los sacerdotes, hubiera ido a buscar a Jesús. Sí,
En lugar de rendirse ante el peso de la culpa, hubiera elegido creer que el amor que había visto en esos 3 años era más grande que la traición que había cometido en una noche. Pero Judas no pudo creerlo, y esa incapacidad de creer que el perdón era posible para alguien que había hecho lo que él había hecho es el error más humano y más devastador de toda la historia. Porque la diferencia entre Pedro y Judas no fue la gravedad de su traición. Ambos traicionaron a Jesús en la misma noche. Pedro lo negó 3 veces públicamente, con maldiciones, declarando que nunca lo había conocido. Judas lo entregó a sus enemigos con un beso. Ambas traiciones fueron profundas, personales y dolorosas. La diferencia entre los dos no fue lo que hicieron, fue lo que creyeron que era posible después de haberlo hecho. Pedro lloró amargamente y esperó. Judas no pudo esperar. Y esa diferencia entre esperar el perdón y rendirse ante la culpa es la diferencia entre una vida restaurada y una vida destruida. Ahora llegamos a los 3 principios concretos que esta historia te deja para tu vida hoy. Principios que no son religiosos en el sentido tradicional, sino profundamente prácticos para cualquier persona que haya enfrentado o que esté enfrentando una traición real en su vida. El primero es este: el amor real no se retira cuando sabe que va a ser herido. Jesús sabía desde el principio, y no se retiró, no cerró el corazón. No creó distancia emocional para protegerse. Siguió presente, siguió sirviendo, siguió honrando. Eso no significa que debas permanecer en relaciones que te destruyen. Significa que la decisión de amar o no amar no debe estar dictada por el miedo a ser traicionado. Porque si vives cerrando el corazón cada vez que alguien podría hacerte daño, terminas viviendo en una fortaleza que te protege del dolor, pero también te protege de todo lo que hace que la vida valga la pena. Jesús eligió amar completamente sabiendo el precio. Y ese amor completo, esa apertura total incluso frente al riesgo, es lo que hace que su historia siga resonando 2000 años después. El segundo principio es que las traiciones más grandes de tu vida no definen quién eres, definen quién decides ser después. Jesús no fue definido por la traición de Judas, fue definido por lo que hizo con ella, por la serenidad con que la recibió, por la dignidad con que respondió, por el amor que mantuvo incluso en el momento del beso traicionero. Y tú tampoco eres definido por las personas que te han fallado, que te han mentido, que te han entregado a tus enemigos con una sonrisa en la cara. Eres definido por lo que eliges hacer con ese peso, por si decides convertir el dolor en amargura o en profundidad, por si dejas que la traición te cierre o te abra hacia una versión más sabia, más compasiva y más auténtica de ti mismo. El tercer principio es el más difícil y el más liberador al mismo tiempo. El perdón no es para el que te traicionó, es para ti. Judas no necesitaba que Jesús lo perdonara para que Jesús pudiera seguir cumpliendo su propósito. El perdón que Jesús extendió esa noche no era un regalo para Judas solamente, era la condición que le permitía a Jesús avanzar hacia lo que vino a hacer sin el peso del resentimiento, sin la distracción del odio, sin la carga de la venganza. Porque el resentimiento no daña al que te traicionó, lo daña al que lo carga. Y cargar el peso de una traición sin perdonarla es como beber veneno esperando que la otra persona se enferme. No funciona así. El perdón no borra lo que pasó, no justifica lo que hicieron, no elimina las consecuencias, pero te libera a ti del peso de seguir siendo prisionero de lo que alguien más decidió hacerte. Cierra los ojos por un momento e imagina que puedes verte sentado en esa mesa de la última cena, que puedes ver a Jesús tomando ese pan y mojándolo, que puedes ver el gesto de honor que le hace a alguien que sabe que lo va a traicionar, que puedes escuchar esas palabras serenas y absolutamente conscientes: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y ahora imagina que la persona sentada en el lugar de Judas no es un personaje bíblico de hace 2000 años, es alguien de tu propia vida, alguien que conoces. Alguien que te conoce, alguien que tiene información tuya que podría usarse en tu contra, alguien que ya tomó una decisión o que está a punto de tomarla. ¿Cómo respondes tú? ¿Con el drama que la situación parecería justificar? ¿Con la venganza que el dolor
¿Haría entendible? ¿O con algo más difícil, más contracultural y más poderoso que todo eso? La respuesta de Jesús esa noche no fue la respuesta de alguien que no sentía el dolor. Fue la respuesta de alguien que había decidido que su propósito era más grande que su herida, que su misión era más importante que su orgullo, que el amor que había elegido dar no estaba condicionado a la respuesta que recibía de vuelta. Y esa decisión, esa elección radical de amar sin condiciones, incluso en el momento de la traición más calculada, es lo que convierte esta historia en algo que trasciende la religión, trasciende la cultura, trasciende los siglos y llega directo al corazón de cualquier ser humano que haya amado de verdad y haya sido herido de verdad. Porque todos tenemos una noche de Getsemaní. Todos tenemos ese momento donde el peso de lo que viene nos aplasta y sudamos sangre aunque sea por dentro. Y la pregunta no es si vas a vivir ese momento. La pregunta es ¿qué vas a elegir cuando llegue? Si vas a elegir el miedo o el propósito, la amargura o la profundidad, el cierre o la apertura, la venganza o el perdón que te libera a ti, aunque la otra persona nunca lo pida. Judas salió hacia la noche, pero la noche no tuvo la última palabra. Y las traiciones que has vivido tú tampoco tienen que tenerla en tu historia. Si este video te movió por dentro, si algo de lo que escuchaste hoy tocó una herida que llevas tiempo cargando, entonces quiero pedirte algo muy simple. Comparte este video con alguien que lo necesite, con alguien que esté cargando el peso de una traición y que todavía no ha encontrado la manera de soltarlo. Porque a veces, la mejor manera de sanar una herida propia es ayudar a otro a sanar la suya. Suscríbete a El Gabinete de Jesús, porque cada semana entramos más profundo en las enseñanzas del Maestro y las convertimos en herramientas reales para enfrentar lo más difícil de la vida humana. No religión, no sermones, verdad profunda, historia real y estrategia para vivir con la dignidad y la claridad que mereces. El gabinete está abierto. Te espero en el próximo video.